llegado la hora de presentar su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. La Biblia dice: la palabra tiene poder, da sanidad y prolonga la existencia, produce obediencia, es espíritu y vida, da limpieza, ofrece respuestas a la oración, santifica porque es verdad. Sean todos muy bienvenidos. Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos, les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo, contentos, gozosos de estar un domingo más, ¿cierto? Con la poderosa palabra del Señor, en la cual nosotros nos edificamos, nos alentamos, y vamos a ir a una alabanza y luego vamos a estar de lleno con la predicación que Dios tiene en esta noche para todos nosotros. Gracias por compartir, gracias por compartir con sus amigos, vecinos y hermanos. Vamos a ir a una música y se llama Al Gran Yo Soy.
Amén. Él es nuestro maravilloso Rey, nuestro maravilloso Dios, amén, que nos ayuda constantemente en lo que nosotros hacemos en el ministerio, ¿cierto?, de la predicación. Vamos a ir a la palabra del Señor. Amén. Ahí busque en su Biblia el libro de Filipenses 4:13, un versículo muy conocido por todos nosotros. Amén. Es el versículo áureo que nos llevará, ¿cierto?, a esta predicación. Dice así: todo lo puedo en Él que me conforta. Amén. Bueno, amado, el gozo del Señor, Él es nuestra fortaleza. El verdadero gozo viene solo de Cristo. Él nos ayuda, ¿cierto?, en nuestra vida diaria. Entonces, a veces, amados, el mundo desafía nuestra fe. Muchas veces nosotros, cuando nos desafían nuestra fe, a veces empezamos a dudamos. Verdaderamente todo lo puedo hacer en Cristo, realmente todo lo puedo hacer. Sí. Si nosotros diéramos una respuesta, es una respuesta sí. Todo lo podemos hacer, porque cuando estamos unidos a Cristo, Él es suficiente para hacer la voluntad. Cuando nosotros enfrentamos muchas veces desafíos y nos comprometemos a realizarla, es ahí cuando el Señor nos ayuda, nos fortalece nuestra vida. Cuando estamos comprometidos, ¿cierto?, con la palabra del Señor, cuando estamos comprometidos con lo que estamos haciendo, ¿cierto? En medida que nosotros contendemos con la fe, cuando decimos yo no lo puedo hacer, a lo mejor no soy capaz de hacerlo. Muchas veces que nos mandan a hacer cualquier cosa, ¿cierto?, a predicar o a hablar del Señor, y muchas veces ahí tenemos una contienda entre nosotros mismos, si podemos o no podemos. Ahí enfrentamos el problema, en medio de esas presiones, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Es ahí donde nosotros podemos fortalecernos en el Señor, que es Cristo Jesús. Ahí es cuando nosotros tenemos que tener ese gozo, el gozo que viene de Cristo. Por eso Pablo, claro, a los filipenses decía que tenemos que llenarnos nuestra mente con pensamientos verdaderos, con pensamientos honestos, justos, puros, amables, de buen nombre, virtud digna de alabanza. Filipenses 4:8 dice: por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay alguna alabanza, sea objeto de vuestro pensamiento. Ese tiene que ser nuestro pensamiento en Cristo. Entonces,
tenemos que ver, amados, que los pensamientos, hay pensamientos impuros, pensamientos ilusorios, los pensamientos que vienen muchas veces a nuestra vida. Pero nosotros podemos sobrellevar esos malos pensamientos, esos sueños ilusorios con la palabra del Señor. Poner en nuestra mente, ¿cierto?, la presencia y el Espíritu Santo y la palabra del Señor en nuestra mente. Pensamientos puros, pensamientos honestos, pensamientos amables, dignos de alabanza, dignos de alabanza. Cuando nosotros, gloria a Dios, podemos hablar con otra persona, podemos hablar de la alabanza, del Señor en sí, no de nuestros propios pensamientos. Entonces, amado, por eso es que nosotros tenemos que estar en las Escrituras, en la palabra del Señor. Y si no estamos en la palabra del Señor y estamos más en la televisión, no vamos a aprender del Señor. Si estamos en alguna película o en alguna revista, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como hijos del Señor? Cuando hay un desafío del mundo, un desafío a nuestra fe, es ahí que nosotros tenemos que dejar esos materiales que son dañinos y involucrarnos con el Señor. Sobre todo leer la palabra de Dios, orar cuando vienen esos malos pensamientos dañinos a nuestra mente. ¿Por qué? Porque el mundo nos está bombardeando con mucha información hoy en día. Es ahí donde nosotros hacemos nuestro yo. El yo, ¿cierto?, se forma de los muchos bombardeos que nos están bombardeando de distintos lados. Ahí sale el egocentrismo. Por eso nosotros tenemos que estar en la palabra de Dios y estar orando, concentrándonos en lo que es bueno, en lo que es puro. Y esto, amado, requiere práctica. Si no se practica lo que se está leyendo en la palabra del Señor, esto no se va a poder lograr. Tenemos que activar esa palabra en nuestra vida, esa palabra que viene a nuestra vida. Por eso Pablo, cuando le habla a los filipenses, les dice que el verdadero gozo viene solamente de Cristo. Cuando le dice en Filipenses 4:9 que no es suficiente escuchar o leer la palabra de Dios, ni incluso conocerla bien, sino que también tenemos que ponerla en práctica. Filipenses 4:9 dice, habla de practicarlo. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, eso practícalo. Y el Dios de paz será con vosotros. O sea, tiene que haber una práctica de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no se, como muchos lo ponen en el Salmo 91, lo dejan abierto en el velador, como si la palabra hablara sola. Es fácil, amado, escuchar un sermón y olvidar lo que dijo el predicador. ¿Por qué? Porque no estamos poniendo atención a lo que Dios está diciendo y no lo estamos poniendo en práctica. Si nosotros escuchamos un mensaje, es porque eso lo vamos a llevar a la práctica. Es fácil leer la Biblia y no pensar en cómo vivir de una manera diferente, porque la palabra del Señor es la que nos cambia. Es fácil discutir lo que significa un pasaje y no vivir su significado. Porque muchas veces también se confronta la palabra, se discute la palabra, pero no se practica. Entonces, exponernos a la palabra de Dios no es suficiente. Ella nos debe conducir a la obediencia. Cuando el mundo nos desafía, nosotros tenemos que tener esa obediencia a la palabra en nuestro corazón. Por eso
Gloria a Dios. Pedro también nos enseña que tenemos que crecer en la fe y en el conocimiento de Cristo. ¿Para qué en el conocimiento del Señor? Para refutar a los falsos maestros. Si no hay conocimiento de Dios, no hay un crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual va siendo a través de un proceso que nosotros tenemos día a día con el Señor. Es como una plantita, como les dije el día de ayer, que va creciendo, que esta plantita tiene que ser alimentada todos los días, tiene que ser regada, así como nosotros nos alimentamos, ¿cierto? Para nuestro físico, como el atleta, ¿cierto? El atleta se alimenta bien para llegar a un logro, así nosotros lo espiritual. Por eso Pedro decía, más creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Entonces, crecer en la gracia y el conocimiento del Señor, conociéndolo cada vez más. ¿Por qué muchos cristianos fracasan hoy día? Porque no tienen el conocimiento suficiente. Por eso Pedro también en 2 Pedro 18 habla esto, dice que Pedro concluye su breve epístola de la misma forma que empezó, exhortándolo a crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Y este es el paso más importante para refutar muchas veces las falsas enseñanzas. Si no tenemos el conocimiento de Dios, en nuestro viaje espiritual, porque este es un viaje espiritual que nosotros estamos llevando en el Señor, un viaje espiritual, es cuando nosotros somos maduros en nuestra fe. El mundo pecaminoso siempre nos enfrenta a nuestra fe, de una u otra forma nos enfrenta a nuestra fe. Si realmente podemos responder adecuadamente aquellas preguntas, ¿cierto?, que muchas veces nos hacen. Entonces, amados, si nosotros cada día nos acercamos más a Cristo, estaremos más preparados para defender la verdad en todas las circunstancias. Por eso Pablo, cuando hablaba a los romanos, le decían que hemos muerto al pecado y estamos vivos en Cristo Jesús. Que ya Dios nos ha libertado de esas garras del pecado, ¿cierto? Esa era la muestra de su mensaje. La muestra de su mensaje es que estamos bajo la gracia de Dios. Estamos en la gracia del Señor, manteniéndonos en la gracia de Dios. Ahí el temor no nos va a alcanzar. ¿Por qué? Porque estamos bajo la gracia de Dios, bajo el Espíritu de Dios en nuestra vida. Por eso Pablo decía en Romanos capítulo 6, decía, porque el pecado no los va a dominar, porque no estáis bajo la ley, sino que estáis bajo la gracia. Estamos bajo la gracia. Entonces hacía una pregunta, él decía, pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No, por cierto, no, de ninguna manera. Si nosotros estamos bajo la gracia, si estamos bajo la gracia, amado, no vamos a pecar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, ¿cierto?, esa fe, esa confianza que tenemos en el Señor. Es la confianza de la presencia de Dios, que estamos bajo esa gracia. Tenemos la libertad, ¿cierto?, en su gracia, en su Espíritu Santo. La pregunta sería, ¿tenemos libertad para pecar y pasar por alto los 10 mandamientos si estamos bajo la gracia? No, de ninguna manera. No podemos pasar por alto los mandamientos y la ley de Dios porque estamos bajo la gracia. Y cuando estamos bajo la gracia de Dios, somos obedientes al Espíritu, porque somos guiados por el Espíritu de Dios. Por eso Pablo dice, en ninguna manera vamos a pecar porque estamos en la gracia. Antiguamente el pecado
era nuestro amo. La ley no nos justificaba. La ley no nos ayudaba a vencer el pecado. Pero ahora, amados, ahora estamos unidos a Cristo. Él es nuestro Señor. Él nos da poder para hacer lo bueno y evitar lo malo. Es su presencia. Entonces por eso decía, ¿qué pues pecaremos? Porque no estaba bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. Ninguna manera. Lo que Pedro le está advirtiendo a los lectores que deban evitar los errores de esos maestros que son perversos al crecer en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. Cuanto más conocemos a Cristo, tanto menos nos atraerá las enseñanzas atractivas de los falsos maestros. Amados, tenemos que tener cuidado de lo que se nos predica. Hay un texto que habla, que hoy día lo estaba escuchando, de atar y desatar. O sea, atar demonios. Y los llevaban, ese atar, y habla, si usted ve la Biblia, habla del pecado, ¿cierto?, que hay entre hermanos para solucionar un problema. Pero lo llevan a un texto fuera de contexto para atar los demonios. Porque la Biblia no nos enseña eso, atar demonios. Lo que está enseñando el Señor, a echar fuera los demonios. Porque hablan del hombre fuerte. ¿Quién es ese hombre fuerte? El hombre fuerte no es el Satanás, el diablo. No es Satanás el diablo, el hombre fuerte. Entonces, amado, por eso tenemos que conocer a Cristo. Por eso tenemos que conocer al Señor. Por muchas veces, por esas enseñanzas atractivas de los falsos maestros hoy en día, que aplican la palabra, la tergiversan la palabra para enseñar otro tipo de cosas. Por eso, hermanos, hay una advertencia de la historia de Israel. ¿Cómo vivir por Cristo, amado, en una sociedad que es corrupta? Nosotros del pasado hemos aprendido lecciones. Y en el futuro es cuando nosotros aplicamos la lección. Es lo mismo que lo que dice Pablo a los Corintios. Todas estas cosas típicamente acontecieron a aquellos, mas fueron escritas para amonestación de nosotros, a quienes de los fines de los siglos lo han alcanzado. De modo que el que piensa está de pie, mire que no caiga. Entonces, no podemos, amados, rendirnos en medio del camino. Tenemos que seguir adelante. El pasado, hemos aprendido una lección del pasado. Pero ahora en el futuro es cuando nosotros aplicamos esa lección. Y ahí es cuando nosotros podemos encontrarnos con la palabra del Señor: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa palabra, hermano, todo lo puedo, es porque podemos hacer las cosas en el Señor, caminar en el Señor, pensar en lo bueno del Señor, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que sea en el Señor lo podemos pensar. Y muchas veces, amado, las presiones de hoy hacen que con facilidad olvidemos o pasemos por alto esas lecciones del pasado. Muchos vuelven a tropezar con la misma piedra. Tropiezan nuevamente con la misma piedra. Hay una canción. Entonces las escrituras, las palabras de las escrituras nos invitan a recordar las lecciones que los israelitas aprendieron acerca de Dios, de modo que evitemos repetir sus errores. La clave, amado, para recordarlo es estudiar la palabra del Señor, estudiar la Biblia con todos los días, ¿cierto? Aprender las lecciones, aprender las advertencias continuas que quiere que Dios que vivamos.
No necesitamos volver a repetir los mismos errores, amado. Porque la palabra del Señor, la presencia de Dios, nos cambia nuestra actitud, nos cambia nuestra forma de ser, nos va transformando las Escrituras. Es un reflejo, cuando nosotros leemos las Escrituras, es un reflejo, es como un espejo. Vemos a nuestro parecer como un espejo, ¿cierto? Vemos nuestra vida reflejada en las Escrituras. Vemos en qué condiciones estamos, ¿cierto? Cuando nosotros estamos en la presencia, buscando de Dios, buscando una respuesta de parte del Señor a nuestra vida. Por eso, amado, que si nosotros no aprendemos del Señor, si no conocemos a Cristo, si no conocemos su presencia, si no conocemos la historia de Israel, el peligro para el cristiano que crece son los falsos maestros. Podemos caer en muchas cosas erróneas. Entonces, ¿qué nos invita la palabra del Señor? A crecer en la fe, en el conocimiento de Cristo. Porque Cristo murió por ti, murió por mí, para que nosotros podamos ser libres. No puedes hacerte esclavo muchas veces de los hombres, esclavo de lo que ellos dicen. Por eso tienes que tú ser una apologista, ¿cierto? Apologista, ver si es verdad lo que se está diciendo, amado. Somos libres a través de Cristo Jesús. Pedro decía, porque hablando cosas extravagantes de vanidad, se van con concupiscencia de la carne, con disolución a los que pocos huyen de los que viven en el error. Esos son los falsos maestros. Ellos dicen, poniendo en libertad, siendo ellos mismos esclavos de la corrupción, porque de quien uno es vencido, a este también está esclavizado. Hay muchos que están esclavizados con el pecado. Entonces, ¿por qué no usan la Biblia? ¿Por qué no se usa la Escritura? ¿Por qué? Porque están esclavos de la corrupción. Ellos no quieren reconocer sus faltas delante del Señor. Entonces, una persona que es esclava de aquello que lo domina, muchos creen, amado, que la libertad es hacer todo lo que uno quiere. Pero nadie es siempre totalmente libre en ese sentido. Porque si nos negamos a seguir a Dios, seguiremos nuestros propios deseos pecaminosos y llegaremos a ser esclavos de los caprichos de nuestro cuerpo. Por eso tenemos que someter nuestras vidas a Cristo. Someter nuestra vida a Cristo. Él nos librará de esa esclavitud, de lo que el cuerpo desea. Cristo nos libra para que nosotros le podamos servir. Y lo que viene a resultar en última instancia es para nuestro bien. Por eso tenemos que practicar la palabra del Señor. Y ahí hay un desafío de fe. La iglesia de Efeso, amado, había un problema en la iglesia de Efeso. Había un problema. Porque dice la Escritura en Apocalipsis 2:5 que habla del candelero. Recuerda pues de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Si no, vengo a ti y mudaré tu candelero de tu lugar. El candelero, en su significado espiritual, amado, es dar esperanza a los creyentes. El candelero, cuando dice que Jesucristo va a quitar el candelero de su lugar, eso puede significar que esa iglesia va a dejar de ser eficiente. Porque así como los candeleros, amados, de los 7 brazos del templo eran los que daban la luz a los sacerdotes,
Entonces las iglesias debían dar la luz a las comunidades vecinas. Jesucristo les advirtió que sus luces podrían apagarse porque habían caído. Espiritualmente habían caído. Él mismo podría extinguir cualquier luz que no cumpliera su propósito. Entonces tenían que arrepentirse de sus pecados. Arrepiéntanse, decía. Han caído, arrepiéntanse. En la iglesia de Efeso habían unos que se llamaban los Nicolaitas. ¿Quiénes eran estos Nicolaitas? ¿Cuál era su doctrina? Aparentemente eran personas que se creían mejores que los demás. Quizás estas cosas nosotros las vemos hoy en día, que hay muchos que están por delante, ¿cierto?, dentro de una congregación y son como la cúspide que nadie los puede alcanzar. Los demás son laicos solamente. Es una doctrina que Dios aborrece. Esa es una doctrina que Dios aborrece. Apocalipsis 2:6 dice, pero tienes esto que aborrece las obras de los Nicolaitas, que yo también aborrezco. Dios aborrece ese tipo de cosas, amado. Son prácticas pecaminosas de la sociedad de Efesos. Eran creyentes que habían acomodado su fe a fin de disfrutar de alguna de las prácticas que ellos tenían. Entonces, amado, no podemos acomodar la palabra. La palabra no se puede acomodar. Entonces, por medio de Juan, en la isla Patmos, en esta visión grandiosa, Jesucristo elogia a la iglesia de Efeso por aborrecer las obras perversas de los Nicolaitas. Nótese que no aborrece a las personas, sino que la conducta pecaminosa. Entonces, amado, tenemos que aceptar y amar a todos y negarnos a tolerar lo malo. Por eso se predica de este arrepentimiento, amado. Creer en Jesucristo, que Él nos puede dar esa vida eterna. A través de Jesucristo podemos alcanzar esa salvación. Él perdona esos pecados, porque Él no tolera el pecado. Y Él espera que nosotros pongamos esos pecados delante de Él. Él entrega su gracia a nuestra vida, la entregan, esa gracia, la hace un cambio. Entrégame tus pecados y yo te entrego la gracia. Eso es lo que hace Dios, porque la vida es por medio del Espíritu. Es una muestra del mensaje, amado, de Pablo, porque hablaba de la ley del Espíritu, de la vida en Cristo Jesús. Me libró de la ley del pecado y de la muerte, la ley del Espíritu. ¿Por qué? Porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de ese pecado. Entonces, amado, es necesario, amado, que la vida sea por medio del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo está presente en la creación del mundo y es el que produce el renacimiento de todo cristiano. Porque en el principio dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. La tierra estaba desordenada, estaba vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, pero el Espíritu de Dios se movía. Se movía. ¿Por qué? Porque Dios es el que trae el orden. Su presencia es el que trae el orden. En ese cántico de Moisés, en el libro de Deuteronomio 32, 11, 12, Moisés estimula al pueblo de Israel a dedicar su vida nuevamente a Él.
Dice la palabra, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Yahweh solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Porque Dios lo único que quiere hacer con un pueblo, quiere un pueblo apartado para él. Un pueblo que, aleluya, que le obedezca. Entonces los israelitas no tenían excusa para abandonar a Dios, porque Dios siempre lo estuvo guiando. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. El Espíritu, el Shekinah de la presencia de Dios era el que guiaba en las noches con un fuego y en el día con una nube. Su presencia, su Espíritu estaba guiándolo. Como el águila tomaba a sus polluelos sobre sus alas, sobre sus plumas. Él los había protegido, amado, como un pastor bondadoso. Él siempre, su misericordia siempre ha estado con su pueblo. Los había guardado como una persona protege su pupila, la niña de sus ojos. Como la niña de sus ojos era el pueblo de Israel. Amados, yo creo que cada uno de nosotros protegemos la niña de nuestros ojos. Así es el amor de Dios. Así es el amor del pastor, de los pastores. Ese Dios protector que los rodeaba, como una mamá águila que protege a sus polluelos. Solo el Señor los había guiado. Solo el Señor también nos guía a nosotros. Por eso tenemos que recordar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Él el que me guía. Tenemos que recordar que debemos confiar en Él. Tenemos que recordar que su presencia está con nosotros. Y hablar de la salvación a través del Mesías. Porque el pueblo de Israel, aunque cometió muchos pecados delante de Dios, tenía una esperanza, y esa esperanza no avergüenza, y esa esperanza es a través del Mesías. Por eso Isaías 31:5 dice: como las aves que vuelan, así amparará Yahweh de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. Volved a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel, porque en aquel día arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que para vosotros han hecho vuestras manos pecadoras. Todas estas personas, amados, dice, desecharán sus ídolos, reconociendo que no son nada más que objetos hechos por los hombres. Hay muchos que confían en estos objetos, o confían en el dinero, confían en la fama, confían en el éxito, y estas cosas son seductoras. En vez de contribuir a nuestro desarrollo espiritual, nos roban tiempo, energía, entrega que deberían estar dirigidos a Dios. Reconocer que Jesucristo fue muerto y resucitado, y nos lleva a reconocerlo como Señor y Mesías. Cristo es la puerta por donde pasan los que quieren vida eterna. Todos aquellos que quieran tener vida eterna es a través de Jesucristo. Amados, estas personas que cuando Moisés fue al monte Sinaí a buscar las tablas, ellos empezaron a hacer un becerro de oro. Para ellos eso era atractivo. Para ellos era atractivo adorar ese becerro de oro. Pero se habían convertido en esclavos. Así hoy en día también los éxitos, el dinero, todas esas cosas
lo hacen esclavo. Necesitamos ahora reconocer que Jesucristo es el Señor. Antes que nos roben nuestra libertad, el Espíritu de Dios está activamente involucrado en la creación del mundo. Por eso Dios creó el cielo, la tierra, creó al hombre a su imagen y semejanza, creó los animales. Toda su creación es buena. Y vio Dios que era bueno, dice la Escritura. Y vio Dios que era bueno. Muchas veces, amado, nosotros necesitamos una respuesta razonable. ¿Por qué es el sufrimiento? Vemos a un hombre como Job, un hombre justo, recto, temeroso de Dios. Le vinieron consecuencias. En su sufrimiento, él dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Él tenía depositada su confianza siempre en el Señor. Siempre en medio del sufrimiento, él tenía su confianza en Dios. Te podrán tocar las finanzas, te podrán tocar tus sueños, tu familia, tu salud, tus emociones, pero nunca pierdas la fe, ni tu alabanza y la gloria sea al Señor. Siempre tiene que ser la gloria al Señor. Vemos a un joven como Eliú. Todos los amigos que tenía le decía que Job estaba en pecado, pero Eliú dijo: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Quizás a lo mejor nosotros podemos decir eso. Mis ojos vieron cuando yo estaba en el vientre, mis ojos te vieron cuando estaba en el vientre de mi madre. Nosotros vinimos a este mundo. Eliú le decía: ¿por qué contiendes contra él? ¿Por qué estás contendiendo contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Muchas veces nosotros nos preguntamos en medio del sufrimiento: ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué me pasan estas cosas? Queremos estar informados para que nos traiga un sentido de seguridad. Es natural querer saber lo que está sucediendo en nuestra vida. Job quería saberlo. Quería saber por qué estaba sufriendo. Porque muchas veces en los capítulos que hemos leído de Job sentimos su frustración. Sentimos la frustración de él. Pero Eliú declaró que tenía la respuesta para la gran pregunta de Job. ¿Por qué Dios no me dice qué es lo que pasa? Eliú dijo a Job que Dios estaba tratando de responderle, pero él no le estaba escuchando. Bendito sea Dios. Muchas veces no queremos escuchar a Dios. Muchas veces no queremos escuchar su palabra. Quizás Eliú juzgó mal a Dios en este punto. Si Dios fuera a responder a todas nuestras preguntas, no seríamos aprobados adecuadamente, porque necesariamente tenemos que pasar por la prueba. ¿Qué hubiera sucedido, amados, si Dios hubiera dicho a Job: Satanás te va a probar y te va a afligir, pero al final serás sanado y te regresará todo? La prueba más grande de Job no era el dolor, sino que el no saber por qué sufría, eso era lo que le producía dolor. Entonces muchas veces nuestras pruebas más grandes pueden ser que debemos confiar en la bondad de Dios
aun cuando no comprendamos por qué nuestra vida va en cierta dirección. Romanos 8:28 dice: los que aman a Dios, todas las cosas les redundan a bien. Es ahí la confianza. Es ahí cuando tenemos este desafío de fe. Es ahí cuando yo puedo decir: todo lo puedo en Cristo, que Él es mi fortaleza. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Yahweh, que hizo el cielo y la tierra, el creador de todas las cosas. Debemos aprender a confiar en Dios y su bondad, no en la bondad de la vida. El cuidado de Dios es la fuente de nuestro gozo. Entonces, cuando tenemos ese gozo del Espíritu de Dios en nuestra vida, podemos expresar nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra confesión a Dios, que Él es mi Señor, Él es mi Salvador. En la gracia soberana de Dios, en la preeminencia de Dios, es el llamamiento irresistible de Dios, porque es el Espíritu de Dios el que nos convence. Como lo que dice el Salmo 104:30, dice: envías tu Espíritu y son creados, y renueva la faz de la tierra. Esto habla de la soberanía, de la creación de Dios. Dios tiene el poder supremo e ilimitado sobre el universo entero. Él crea, Él preserva, Él gobierna. Y nosotros, cuando entendemos el poder de Dios, nos damos cuenta de que de Él es suficiente para manejar nuestras vidas. Su cuidado, su protección siguen estando activos hoy en día. Hoy día tenemos el Espíritu Santo y nos da ese poder que nosotros necesitamos para disfrutar de la vida cristiana. El cuidado de Dios es nuestro gozo. Él es nuestro gozo de la salvación. Eso es lo que nos hace alabar a Dios, adorar a Dios y confesar a Dios lo que nosotros sentimos. Porque nosotros, amados, en el principio dice que el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Pero cuando no está su aliento de vida, cuando no está su presencia, Salmo 104:29 dice: escondes tu rostro, se turban, le quitas el hálito, deja de ser y vuelves al polvo. Cuando no está la presencia, amado, hay una muerte espiritual. En la actualidad, amado, muchos son lo bastante arrogantes como para pensar que no necesitan a Dios. Pero cada aliento nuestro depende del Espíritu que ha soplado dentro de nosotros. Nicodemo, cuando visitó a Jesucristo y le pregunta: ¿qué tengo que hacer para alcanzar esta vida eterna? Jesús siempre nos ha dicho: todos los que creen en Él tendrán vida eterna. Jesucristo le dice a Nicodemo que tenía que ser nacido del Espíritu de Dios para vida eterna, para que pueda entrar a una tierra nueva, a una tierra convertido en una criatura de bellos atributos. Porque a través del Espíritu Santo podemos volar hacia la gloria eterna. Si usted no ha tenido esta experiencia maravillosa, renaciente, espiritual y de salvación, lo invito a que usted sea nacido del Espíritu. Como Jesucristo, aleluya, le dijo a Nicodemo que tenía que nacer del agua y del Espíritu. Juan decía: lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El Espíritu de Dios resucitó
de la muerte para ofrecer salvación a todos mediante la renovación espiritual y el nuevo nacimiento. Jesucristo ascendió a los cielos. Su presencia física dejó la tierra, pero prometió enviar su Espíritu. Ahora todos los creyentes tienen el poder del Espíritu Santo a su disposición. Amados, el establecimiento de la iglesia, cuando Jesús ascendió a los cielos, fue por medio del Espíritu Santo. El libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 3, dice, habla del reino de Dios, de este reino de Dios, que es como el grano de mostaza, la más pequeña de la semilla, pero después se hace la mayor de todas las hortalizas. Una pequeña fe. Dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, dice, con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándole acerca del reino, el reino de Dios. Ese reino de Dios está permanente en los corazones de todos los creyentes, mediante la presencia del Espíritu Santo. El reino de Dios no se desarrollará por completo hasta que Jesús venga de nuevo a juzgar a las personas y a quitar todo lo malo del mundo. Pero antes que esto suceda, debemos ocuparnos de proclamar este reino de Dios alrededor de todo el mundo. Por eso son estas plataformas para predicar. Podemos llegar a mucha gente. Hay mucha gente que escucha la palabra del Señor. Es como empezó todo esto. Y nosotros continuamos el trabajo de la iglesia primitiva que comenzó a través de la experiencia del Espíritu Santo. Por eso el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 4 o 5, dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El Espíritu Santo te guiará. El Espíritu Santo te guiará con una voz dulce de vida, de paz y de gozo. Es la presencia del Espíritu Santo cuando nosotros recibimos a Cristo. El bautismo del Espíritu Santo debe entenderse a la luz de la obra total en los cristianos. El Espíritu Santo es el que marca el comienzo de una experiencia cristiana. No podemos permanecer a Cristo sin su Espíritu. Tiene que estar su Espíritu. No podemos estar unidos a Cristo sin su Espíritu. No podemos ser adoptados como sus hijos sin su Espíritu. No podemos estar en el cuerpo de Cristo excepto por el Espíritu. El Espíritu es el poder de nuestra vida. Y empieza este largo proceso de una vida de cambio para asemejarnos más a Cristo. Cuando recibimos a Cristo por fe, empezamos una relación personal inmediata con Dios, en el conocimiento de la palabra de Dios. Todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Le preguntaban al Señor, ¿restaurará el reino a Israel en este tiempo? Jesús les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad, porque Dios es el que establece el tiempo. El que debe ocurrir, todos los hechos a nivel personal, a nivel nacional, a nivel mundial,
El tiempo es de Dios. Si usted quiere cambio y ve que Dios no los hace de inmediato, no se impaciente. Porque el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Confía en el tiempo de Dios. Porque la vida es en el Espíritu. Yo te hago un llamado en esta noche a la fe y a la libertad en Cristo a través del Espíritu Santo. Porque, amado, hay dos fuerzas que están batallando. Hay dos fuerzas que están batallando, que es el Espíritu de Dios y la carne. La naturaleza pecaminosa, los malos deseos, las inclinaciones al mal y el Espíritu Santo que quiere convencernos. Por eso Pablo decía, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y éstas se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. El Espíritu Santo, amado, es mucho más fuerte. Si nosotros dependemos de nuestra propia sabiduría, vamos a tomar decisiones equivocadas. ¿Qué hace un creyente guiado por el Espíritu Santo? No se deja guiar por cualquier doctrina. Un creyente guiado por el Espíritu Santo vive la voluntad de Dios en toda circunstancia. Sirve con fidelidad a Dios, sin ninguna duda de ser guiado por su Espíritu. Él nos guía. Él nos está guiando a nuestras vidas, amado. Si nosotros tratamos de seguir al Espíritu Santo en nuestros propios esfuerzos humanos, vamos a fallar. No podemos acomodar el Espíritu Santo a nuestra vida. Nosotros tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Nuestra única vía a la libertad de nuestros deseos naturales hacia el mal es por medio del Espíritu Santo. Crezcamos en la fe, en el conocimiento de Cristo. Muchas veces, amado, las circunstancias de la vida te hacen sentir pequeño, pero es tiempo de crecer. Por eso Pedro decía, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Y este es el paso más importante para refutar las falsas enseñanzas, amado. En nuestro viaje espiritual que tenemos durante este proceso, cada día tenemos que hallar la forma de acercarnos más a Cristo. Y ahí nos estamos preparando para defender la verdad en toda circunstancia. Cuando el mundo quiera desafiar tu fe, es ahí donde tú tienes que creer que es el Señor el que te está ayudando. Amén. Vamos a orar. Vamos a buscar, amados, que Dios nos fortalezca en esta noche. Porque su presencia está. Él está aquí. Él está ahí. Ese espíritu es el mismo espíritu que se movía en medio de las aguas, en la faz de las aguas. Es el mismo que guiaba al pueblo de Israel como un pastor guiando a su pueblo. Amén. Gloria a Dios. Te damos gracias, Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu Espíritu, Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso y nos ayudas constantemente. No tenemos excusas, Señor, para abandonarte, Padre.
Nos volvemos a ti, Padre. Nos volvemos a tu presencia. Guíanos, Jesús. Guíanos a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Que puedan aquellos que están escuchando reconocerte como Señor, que es la puerta donde se puede alcanzar la vida eterna. Padre, en esta hora, Señor, yo te pido por ellos. Inscríbelos en el libro de la vida para la gloria de tu nombre. Gracias, Jesucristo. Te pido por las enfermedades. Sánalas, Señor. Todos muchas veces esperan una respuesta razonable por el sufrimiento, Padre. Pero en esta hora yo te pido, Señor, que tú toques, Señor, sus vidas, su enfermedad, sus problemas, Señor, sus mentes, sus corazones. Que tu sangre preciosa, Señor, pueda hacer esta sanidad en la vida de mis hermanos, Señor. Bendícelos, Padre, para la gloria de tu nombre. Te pido por los ministros, pastores, maestros, evangelistas, por tu pueblo, Jesús. Gracias, Señor, porque podemos creer y fortalecernos en esa palabra. Todo lo podemos hacer en ti, Señor. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Gracias, Jesús. Amén y amén. Gloria, gloria, gloria al Señor. Amén. Gracias al Señor. Gracias, hermano. Gracias por compartir, y nos estaríamos viendo ya el próximo sábado, si Dios quiere, y traemos un mensaje más de edificación para nuestras vidas. Amén. Busque al Señor, está la palabra, está la presencia, y nos seguimos viendo. Amén. Dios los bendiga grandemente. Amén y amén. Ha llegado la hora de despedirnos de su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. Le esperamos en nuestro próximo programa.